un texto muy interesante. Y muchas veces cuando las personas leen la Biblia, sobre todo cuando nosotros leemos en nuestras traducciones, al español, al inglés o cualquiera de los idiomas romances, pues tenemos una palabra que para nosotros es muy normal. Es muy normal, muy usada y es tan normal para nosotros y usada que no es que esté mal que la usemos, porque es normal y buena. Lo que simplemente nos hace perder la riqueza que trae el texto bíblico. Y esa palabra es la palabra Dios. Dice, bueno, espérate un momentico. ¿Cómo que la palabra Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Levanta la mano que está en cámara. Está firmando por allá mensaje y todo puede ser tomado en tu contra. Pero la palabra Dios, para nosotros en español, pues simplemente representa la deidad, ¿verdad? Y cuando decimos, inclusive hay personas que dicen, bueno, espérate, ¿tú lo escribiste con minúscula o con mayúscula? Lo escribe con mayúscula, tiene un significado mucho más preciso y está hablando del Dios creador de los cielos y de la tierra. Cuando la escribes con minúscula, pues entonces puede ser cualquier Dios o cualquiera que se cree Dios. Pero cuando vamos al texto bíblico, tenemos que entender que ese concepto Dios, como nosotros lo vemos hoy, no estaba en el texto bíblico. O sea, es un concepto que se infiere, es un concepto que se deduce, pero no es el concepto que ellos querían expresar con las palabras precisas. Y vamos a ver por qué. ¿De dónde viene la palabra Dios? Ustedes recuerdan que en lo que era la cultura griega, tenemos a un Dios muy famoso entre ellos, utilizando la misma palabra Dios. Sabemos que es un Dios falso y que es un embustero, que se llama Zeus. Y Zeus, pues simplemente es la misma palabra Dios, que cuando la pronunciamos, pues le quitamos un poquito en nuestra pronunciación castellana, le quitamos un poquito la Z, Zeus, y nos suena más como Dios, y sabemos que cuando hablamos de Dios no estamos hablando de Zeus. ¿Es así? Y es verdad, estamos claros. El único problema es que en el idioma griego no es así. Hubo un gran historiador llamado Heródoto, griego él, que después de la conquista de Alejandro, del imperio persa y todo aquello, pues este hombre recorrió todas esas regiones para contar la historia de esos pueblos que Alejandro había conquistado. Y cuando él empezó a recorrer todas esas regiones, se encontró varios problemas. Y es que toda esa gente, él está escribiendo en griego, y toda esa gente hablan otros idiomas y tienen otras creencias, que no son las creencias que él tiene. Pero imagínate tú, si él está escribiendo, él no puede ahora decir, bueno, espérate, después de todo lo que he invertido en recorrer todos estos imperios, yo no puedo venir ahora y decir, oye, mira, no puedo contar la historia de esta gente porque esta gente tiene unas creencias que yo no tengo palabras en el griego para poder explicar acerca de esas creencias. Él se encontró un problema. Él se encontró que habían deidades que tenían esta gente que machaban muy bien con las que él tenía. Entonces se encontró que, por ejemplo, un dios de los que él tenía en su panteón, pues perfectamente se encontraba en esa otra cultura. Si este Dios hizo esto y esto, bueno, aquí se llama así y acá se llama asao, pues lo menciono con el nombre de nosotros en griego y así no tengo que escribirlo en el idioma de ellos porque yo no sé escribir en el idioma de ellos. Y si lo escribo en el idioma de ellos, pues simplemente los lectores míos no van a entender de quién estoy hablando. Y empezó a hacer ese macheo de nombres. Taca, taca, taca. Hoy en la filosofía, en la teología, eso le llamamos sincretismo.
O sea, cuando tú emparejas los dioses de una cultura con los dioses de otra cultura. Pero se encontró un problema. Y es que en todos esos pueblos aparecía una deidad que no tenía macheo. No había cómo pegar. Entonces, por ejemplo, entre los persas, habían unos personajes de un sabio antiguo que se llamaba Zoroastro, y ellos creían en un personaje que se llamaba Auromazda, que era el señor que creó las cosas, el creador, y él dijo, bueno, eso nosotros no lo tenemos en los griegos, porque en los dioses griegos no hay nadie que haya creado. Ellos se pelean entre ellos adulteran entre ellos, esos dioses griegos son complicados. Pero no tienen uno que haya creado las cosas. Inclusive hubo unos filósofos, se conocen como los filósofos presocráticos, que en un determinado momento ellos dijeron, ¿de dónde salió todo? Y ahí mismo se formó un problema, porque no tenían un Dios que pudiera explicar que ese creó todo. Y entonces tenemos a un gran filósofo llamado Sócrates que criticó a esta gente y le dijo, oye, no se rompan la cabeza por buscar quién creó todo, porque nosotros no tenemos a nadie que haya creado nada. Así que los griegos se quedaron sin Dios que creó nada. Pero cuando Herodoto se encuentra con este Auromazda, pues entonces dice, bueno, espérate un segundo. Este personaje que lo creó todo, ¿qué nombre le pongo? Y dijo, bueno, ya la historia me ha quedado muy linda, tengo que terminarla. Y le llamó Dios. Le llamó el mismo nombre del Dios superior que tenían ellos, Zeus. Este es Zeus. Y todo tranquilo. Siguió paseando y llegó entonces a Judea. ¿Quiénes estaban en Judea? El pueblo de Israel, que creía entonces en el Dios creador de los cielos y la tierra, y le dice, bueno, no tan solo tenemos al Dios que creó los cielos y la tierra, tenemos la descripción de cómo lo hizo. Herodoto se quedó con la boca abierta. ¿Dónde está esa descripción? La Biblia. ¡Wow! Entonces Herodoto dice, bueno, no tengo ningún Dios para machar, porque los griegos no lo tenemos. Pero los persas sí, que es el Auromazda este, y que yo le llamé Dios. Así que entonces este es Dios. Y de ahí entonces, cada vez que se va a escribir en el idioma griego al Dios creador de los cielos y la tierra, pues entonces se habla ¿de quién? De Dios. Y por eso tenemos entonces un texto bíblico que se conoce como la Septuaginta, que fue la primera traducción al griego de los textos bíblicos hebreos. Y cuando va a hablar de ese ser que creó los cielos y la tierra, pues entonces, ¿qué hacen los traductores? Ponen Dios. ¿Van ahí conmigo? Gracias a eso se puede leer entonces en los idiomas de nosotros acerca del Dios que creó los cielos y la tierra, como Dios. Pero eso nos hace perder un poquito. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, en todas las culturas, menos los griegos, sí había un Dios que creó todas las cosas. Y tú dices, bueno, espérate un momentico. Si había un Dios que creó todas las cosas en todas esas culturas, sobre todo las culturas mesopotámicas, ¿de dónde esta gente sacó esa idea? Por ejemplo, tenemos a un famoso faraón, la gente habla poco de este faraón. Y este faraón, Amón, en un momento determinado se puso bravo. Oye, tú lo que hizo este hombre, le costó. Le costó que le hicieran una pirámide y lo lincharan rápido. Pero él se puso bravo y él dijo, no hace falta que tengamos muchos dioses si solamente hay uno. Y eliminó a todos.
¿Ustedes sabían que había un faraón que hizo eso en la historia? Eliminó todo y dijo, este es el verdadero, el que creó todo. Así que a este es el que hay que adorar. Y punto. Bueno, le costó entonces que los sacerdotes que se quedaron sin trabajo los lincharan. Y lo lincharon. Todas las culturas siempre han tenido a un Dios o la idea de un Dios que creó los cielos y la tierra. ¿De dónde viene esa idea? Simple. Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo se llamó ese hombre que Dios creó? Adán, ¿no es así? ¿Y todos los seres humanos de dónde vienen entonces? De Adán. Y no solo eso, hubo un momento determinado de la historia que Dios eliminó a toda la humanidad y de un arca salió un personaje. ¿Cómo se llamó? ¿Y de dónde vinieron todos los hombres? Por lo tanto, todos los hombres tienen un punto en común. Y aunque hoy tenemos una humanidad con muchos dioses, en un momento determinado de la historia no fue así. Por ejemplo, ayer hablábamos por allá en la casa con Wilfredo y tenemos, por ejemplo, Abel y Caín. ¿Se acuerdan la historia de Abel y Caín, verdad? Caín mató a Abel. ¿Después de hacer qué cosa? Después de haber traído ofrenda, ¿a quién? Al creador de los cielos y de la tierra. Entonces Caín era muy malo, pero sin embargo, ¿en quién creía? En el creador. ¿En quién van a creer los hijos de Caín? Al pasar los años, se va tergiversando la cosa. Se va complicando, la gente empieza a creer en otras cosas. La gente empieza a personificar, a hacerse una idea de ese Dios. Como no lo conocen, como no hablan con Él, como no tienen interacción con Él, pues entonces empiezan a hacerse una idea errónea de ese Dios y empiezan a inventarse un Dios, a inventarse unos seres que no son ni creadores ni nada por el estilo, pero ellos creen en ellos. Le pongo una velita, le traigo un manguito, le pongo una flor, le hago una oración y mira, me sanó. ¿Van ahí conmigo? Entonces, el hecho de que haya muchos dioses no quiere decir que siempre fue así. Eso lo que te demuestra es la diversidad humana en la historia y cuán bueno es el hombre inventando cosas. Porque hoy te hablan de un Dios X y te le hacen una historia alrededor y cuando te lo presentan tú dices, wow, mira tú qué cosa. Como si ese fuera el verdadero. Porque el hombre es rico en inventar. Por eso dice el texto, no hay nada más engañoso que ¿qué? Que el corazón del hombre. La gente, la teología cristiana, uno de los grandes fallos que ha tenido, me incluyo ahí porque nosotros somos cristianos, es echarle la culpa a Satanás de todo. Satanás inclusive le llamamos ¿qué cosa? Padre de mentira. Sin embargo, si no hay nada más engañoso que el corazón del hombre, entonces ese padre de mentira se queda chiquito con nosotros. Porque no es, aún siendo el padre de la mentira, él no puede competir con nosotros. Nosotros lo engañamos a él. Nos engañamos nosotros mismos. Engañamos a cualquiera. Somos reyes del engaño. Cambiamos las cosas. Ahora, este texto donde comenzamos, en pocas palabras, nos describe todo eso que yo he explicado ahora y mucho más que por el tiempo no lo pude explicar. Vamos a volver al texto con que comenzamos. Dice, los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvidan. Entonces, en un momento determinado,
Porque si tú te olvidas de algo, es que en un momento determinado tú lo tenías en cuenta. En un momento determinado tú estabas consciente de que eso era real, la verdad, y estaba ahí. ¿Y qué te pasó? Te olvidaste. Como una canción que hay por ahí que dice, se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. ¿Por qué? Porque el corazón es tan engañoso que podemos inclusive olvidar al verdadero Dios. Ahora, dice el texto entonces, toda la gente, y aunque dice toda la gente, dice todos los gentiles. En hebreo dice todos los gentiles. ¿Por qué todos los gentiles? Porque es toda la humanidad. Hay quien piensa que Israel no es gentil. Pero si Dios le llamó nación santa, nación es gentil en hebreo. Entonces son gente, son gentiles santos. Todos somos gentiles. Lo que hay algunos que han sido apartados para Dios, han sido seleccionados para Dios, se han acercado a Dios y entonces no se olvidan de Dios. Hay otros que son alejados. ¿Por qué? Porque se olvidan de Dios. ¿Van ahí conmigo? Mira lo que dice el libro de Romanos. En el capítulo 1, si mal no recuerdo. Ajá, sí. Romanos capítulo 1. Dice, hablando de ese momento precisamente, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjate que dice, detienen con injusticia la verdad. ¿Qué están haciendo? Se olvidaron. Pero es un olvido consciente. No quiero saber de eso. Caín enseñó a sus hijos, porque tú te imaginas los hijos de Caín, en algún momento tuvieron que preguntarle, ¿cómo se llama tu papá, papá? Y Caín tuvo que decirle, mi papá se llama Adán. Y como buenos hijos, los hijos también van a seguir preguntando, ¿y cómo se llama el papá de mi abuelo? Y ahí Caín tiene un problema. Porque ¿cómo se llama el papá de su papá? Dios. Así que en algún momento, esa gente que saben que el papá es Dios, tienen que injustamente decir, él es el papá de nuestro abuelito, pero no quiero saber de él. No me lo mencione. Yo me imagino que algún hijo me ha preguntado, ¿y qué te hizo? Nada. Pero no quiero saber de él. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea que ellos conocen a Dios. Si usted lee bien el texto bíblico, usted va a ver que Caín fue y habló con Dios. Y le trajo las ofrendas, dice, en sus manos. O sea que ahí había alguien físico ahí. Dice, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, fíjate que no dice que él es invisible, dice las cosas, hay cosas de él que son invisibles, las cosas invisibles, y si hay cosas que son invisibles, hay cosas que son visibles.
Pero las que son invisibles, ¿cuáles son invisibles? Si tú ves a una persona que está ahí parado de carne y hueso igual que tú, ¿qué es lo visible? Que es carne y hueso. Pero si ese personaje que es carne y hueso es Dios, ¿qué es lo invisible? Que es Dios. Pero ¿por qué le traen entonces las ofrendas a él? ¿Alguien tuvo que enseñarle que había que traerle ofrenda a él? Ellos escogieron cuál traer, pero ¿alguien tuvo que enseñarle eso? Dice entonces, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, ¿por qué cosa? Por medio, ¿qué dice? De las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Oye tú esto, pues habiendo conocido a Dios, ¿te acuerdas ya que dijeron, se olvidaron? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿De dónde sale la mentira? Profesándose sabios, ¿qué pasó? Se hicieron necios. ¿Qué cosa es un necio? Un necio no es una persona que no sabe. Un necio es una persona que sabe. Por ejemplo, ahora nos dice, viene alguien y dice, tenemos que mover la iglesia para el lado. ¿Qué hacen los necios? Arriba, pónganse por ahí por la pared y vamos a empujar. Y empujamos y la movemos para allá. Entonces otros se van a reír como Arturo. Y va a decir, pero ¿cómo vamos a moverla? Él no está hablando de eso. No, sí. El necio que dice, sí. Si todos, y hasta te utilizan palabras bonitas, si todos nos unimos, si todos cooperamos, nosotros podemos moverla, porque en la unión está la fuerza. Y ahí no vamos a pasar 100 años empujando la pared, pero no vamos a mover. Y si acaso la movemos, lo más probable es que el techo nos caiga en la cabeza. ¿Eso qué cosa es? Necio. Está yendo en contra de lo imposible. ¿Se acuerdan cuando Pablo cayó en tierra? Jesús le dijo, dura cosa te es ir en contra de ¿quién? Del aguijón. ¿Qué le estaba diciendo? En versión poética. Usted es un necio. Porque tú puedes matar a Esteban, pero a mí no me puedes matar. Entonces, tú querías conocerme, aquí estoy, arriba. Empieza a tirar piedra como mismo hiciste con Esteban. ¿Qué dijo Pablo? Primero tengo que verte. Yo estoy ciego. O sea, tú no has levantado un dedo, ya estoy ciego. ¿Qué voy a hacer yo contigo? Pablo entendió que era un necio y que su corazón lo había engañado al punto de matar como un necio en el nombre de Dios. Oye, tú, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano? Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron, mira tú la estrategia, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, imagen de hombre corruptible. Entonces la gente empezó a dejar de creer en Dios y empezaron a creer en dioses inventados. A tal punto que entonces tienes a los griegos que te conté hace un rato, que llegaron a olvidarse del Dios creador. Tienes culturas que se olvidaron de eso completamente. Se inventaron tantos dioses que se olvidaron de eso. De aves, oye tú, de cuadrúpedos, de reptiles. Hay quien cree en una cucaracha. Es un mundo loco.
Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, llega un momento que tú te atacas a ti mismo como un cáncer. O sea, no tan solo pudres a los demás, sino que te pudres a ti mismo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, el texto donde comenzamos en el Salmo 9 nos dice: los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Ahora, comenzamos hablando de la palabra Dios, ¿verdad? ¿Qué palabra entonces aparece ahí? Porque si tú lees tu Biblia, ¿qué dice ahí en tu Biblia? Dios. Bueno, ahí aparece la palabra Elohim. Tú dices, bueno, pero Elohim se traduce como Dios. No, eso lo inventó Herodoto, que estaba perdido. Él no sabía ni que había un Dios. Entonces, ¿cómo tú le vas a hacer caso a Herodoto? Ok, si estoy hablando con una persona que no conoce del tema, yo no me voy a poner a estar haciéndome el hebraico. Pero cuando estamos hablando entre cristianos que llevan años estudiando y que estamos llamados a estudiar y a escudriñar la Escritura, no porque ellas tienen salvación, sino porque ellas dan testimonio de Dios, entonces tenemos que conocer nuestra Escritura. La palabra Elohim es el plural de dos palabras. Vamos a decirlo así mejor. Hay una palabra que se usa para hablar en singular, que es Él. Pero esa es la palabra más común, más. Y está la palabra Eloha, que viene siendo la palabra más poética, más formal. Es como en español nosotros decimos, tú vas a ir al parque, tú vas a ir al cine. Tú sabes, los cubanos le decimos tú a todo el mundo. Tú. Sin embargo, yo tengo amigos míos que tienen mucha confianza conmigo, pero son de otros países, no me dicen tú, me dicen usted. Usted y tú es lo mismo. Uno es, bueno, en español se llama tuteo, es informal, el otro es formal, usted. Cuando tú dices él, estás diciendo informal. Cuando tú dices Eloha, estás diciendo. ¿Qué quiere decir él o Eloha? Quiere decir el poderoso. Quiere decir el que está en eminencia. Quiere decir el que tiene control de una situación. Por ejemplo, si ustedes buscan ahí en sus Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 7, verso 1, dice: el Señor dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Fíjate, para que tú veas las traducciones, cómo nos pueden meter en un problema. Si Dios dice que nadie puede hacerse igual a Él, ni nadie puede adorar a ningún Dios, ¿cómo entonces Moisés va a ser Dios? Porque ahí no dice Dios. Ahí está mencionando esa palabra que significa un señorío, alguien que está en eminencia. Yo te he puesto por eminencia para Faraón. En el idioma bíblico tenemos que entender que no siempre se está mencionando. O sea, hay palabras que son las palabras normales de este mundo. Y esas palabras se van a usar por las personas para hablar de aquel ser que no está en este mundo y que está por encima de este mundo. Así que entre las palabras que tenemos nosotros, no tenemos ninguna palabra exclusiva de Dios, a menos de un nombre que Él dio en un momento determinado.
que tiene su peculiaridad, que no me voy a meter en eso ahora. Lo pueden buscar ahí en mi libro, Mirando lo Invisible, así que hago una, ¿cómo se llama? Una propaganda. Pero, por ejemplo, usted tiene la palabra El Shaddai. ¿Qué cosa es El Shaddai? Todo el mundo enseguida. El Todopoderoso. No, eso no es así. El Shaddai no quiere decir eso. El Shaddai quiere decir el Señor de la montaña. Él es el que te expliqué, la palabra que te expliqué, la eminencia, el juez, la majestad. Y Shaddai es de un arcadio, es de la montaña. Por eso es que usted va a ver, por ejemplo, cuando Moisés va a hablar con Faraón, Dios le dice, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo porque ellos van a venir a un día de camino a la montaña a adorarme. ¿A quién van a venir a la montaña a adorar? Al Shaddai, al de la montaña. Por eso es que el ser humano, cuando empezó a cambiar y tergiversar las cosas, se inventó las pirámides, se inventó las plataformas, se inventó las escaleras para llevar una ofrenda a ese Dios que se inventaban. ¿Por qué? Porque entendían que el Dios creador de los cielos y de la tierra se manifestaba en las montañas. Por eso tienes, por ejemplo, a un Jetro. Y Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, ¿qué cosa era? Sacerdote de Dios. ¿En dónde? En el mismo monte Sinaí, donde iba entonces a adorar a Dios. Entonces, Jetro no es uno de los que se olvidó de Dios. Jetro es uno de aquellos que conocían de Dios. La única diferencia es que cuando Moisés le dice a Jetro, hablé con Dios, Jetro dice, wow, espérate un momentico, porque yo creo en Dios, pero yo nunca he hablado con Dios. Y tú estuviste ahí donde mismo estoy yo y hablaste con él. Quiere decir que entonces él tiene un plan para ti y tiene un plan para tu pueblo. Y por eso usted va a ver que Jetro interactúa con él y es un personaje que le va a dar hasta buenos consejos. ¿Por qué? Porque Jetro está acostumbrado a adorar a Dios. La única diferencia es que no ha tenido una interacción. Y así hay muchos personajes. Tienes inclusive a uno por allá que después se prestó para traicionar al pueblo. Balaán, ¿te acuerdas? Que también era profeta, dice, profeta de Dios. Lo que pasa es que se olvidó. Así que cuando la Biblia habla de Elohim, está hablando entonces del Dios o del ser, disculpen, del ser majestuoso que está por encima de todas las cosas y que si queremos llegar a Él tenemos que subir hasta donde está Él. ¿Van ahí conmigo? No quiero que te me pierdas. Tenemos, por ejemplo, años antes ¿cómo se llama? Sí, antes de Moisés, a un personaje llamado Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? En un momento determinado fue a una guerra. Regresó de la guerra y se encontró con un sacerdote. Y ese sacerdote dice que bajó de la ciudad, rey de Salem, sacerdote de quién? Del Dios Altísimo. Y Abraham le entregó, ¿qué cosa? Los diezmos. ¿Por qué? Porque él es sacerdote también de un lugar alto. O sea que siempre la palabra Elohim y siempre todas las palabras El Shaddai, todas estas palabras, el Adón, tienen que ver con esa majestad que está superior al ser humano. Por eso cuando el salmista dice en el Salmo 9 donde comenzamos, los malos se la han trasladado al Seol, toda la gente que se olvidan de Elohim. Al principio, ahora tenemos un problema, ¿verdad? Disculpen. ¿Por qué? Porque dijimos al principio que Elohim era el plural
de él y Eloha. Pero espérate un segundo. Cuando nosotros miramos la palabra Dios ahí mismo, todos los gentiles se olvidan de Dios. Nosotros pudiéramos leer también, todos los gentiles se olvidan de dioses. Porque la palabra Elohim es un plural. La única diferencia es, y por eso se traduce como Dios en singular, la única diferencia es el texto que ustedes leyeron al principio, ¿recuerdan? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. ¿Qué quiere decir? Que en un momento determinado Dios tuvo que aclararle al pueblo. Escuchen. Yo soy un plural. Pero a la vez soy, ¿qué cosa? Ejad. Uno. No te olvides de eso. ¿Por qué? Porque de la misma forma que la gente pudiera olvidarse de mí, tú también pudieras olvidarte de mí. Yo soy, ¿qué cosa? Un Ejad. Quiero ir cerrando este tiempo. Y vamos a aterrizar un poquito el mensaje de a donde quiero llegar hoy. Otro de los textos que están en la porción está en el libro de Mateo, capítulo 20, verso 17. Y muchas veces cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted hay cosas que las pasa por alto porque hay cosas que no entiende, no conoce, y yo te las quiero aclarar hoy. Y tú vas a ver ahora lo clarito que está. Dice el versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén. ¿Están ahí conmigo? En hebreo eso se llama aliyah. Por eso usted va a ver que cuando la persona entraba en el templo, por ejemplo, habían unos escalones para poder llegar al lugar santo. Y después habían otros escalones para llegar al lugar santísimo. Y siempre está ese concepto de ir ¿a dónde? Arriba. ¿Por qué? Por lo que te expliqué de la palabra Él. Es el Dios que no está aquí abajo. O sea, que no está aquí abajo quiere decir que no es como tú y como yo. Y aunque en algún momento se pueda ver, como Caín que lo vio, como Abel que lo vieron, como Enoc que caminó con él, como Moisés que se sentó con 70 ancianos en el monte santo, dice, y él les sirvió la mesa. Le puso comida para él. Tú con las manos, aquí está tu pancito, aquí está tu, no sé si había tortilla en ese momento, pero me imagino. Ese Dios que interactúa, pero no quiere decir eso, que dejó de ser Dios, que dejó de ser el Eloha, el Elohim, el Shaddai, el que está por encima de todas las cosas y que nosotros necesitamos subir hasta donde está Él. Porque si nos quedamos solamente con lo que está aquí abajo, perdemos de vista con quién estamos hablando, en quién hemos creído. Y dice este texto, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. Espérate. O yo soy tonto, o los discípulos eran tontos. Porque si estamos subiendo a Jerusalén, ¿para qué tú tienes que decirme que vamos a subir? ¿Por qué Jesús hace ese hincapié? Si yo estoy, imagínate tú que estés subiendo una escalera, allá en la tierra de mi esposa hay un lugar que se llama la Loma de la Cruz. Dicen que era la cruz de Cristóbal Colón. No lo creo. Los cubanos a veces dicen mentira. No me parece a mí que Colón haya dejado esa cruz ahí. Pero bueno, se sube en la escalera.
tiene 400 y tantos de escalones. Imagínate tú. ¿Te imaginas yo subiendo la escalera? Cuando voy por el escalón 100, ya yo no sé si es para abajo, para arriba, para el lado, para el otro lado. Cuando llego al 200, inclusive hay personas que se arrepienten. Cuando van por el 300, van para atrás, no siguen. Pero imagínate tú que yo voy subiendo esa enorme escalera. Llegar allá, voy para arriba. ¿Qué es lo único que tú ves? Cuando tú vas subiendo la escalera, ¿qué es lo único que tú ves? Tú nada más que ves escalera y allá donde tengo que llegar. Y que alguien al lado te diga, vamos a subir. Ven acá, y yo llevo todos 300 escalones y tú me vas a decir ahora que vamos a subir y para dónde yo voy. No tiene lógica lo que Jesús le está diciendo desde la perspectiva física, humana. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. Bueno, mi hermano, claro que estamos subiendo, tú ves que tengo la lengua afuera. Entonces Jesús le está diciendo otra cosa. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. ¿Y le entregarán a quién? ¿Qué gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Los que se olvidaron. Entonces, los principales sacerdotes que se supone que no se han olvidado, los escribas que se supone que no se han olvidado, lo van a entregar a él, ¿a quién? A los que se olvidaron. Lo van a entregar entonces a los que se olvidan. Para que les escarnezcan. ¿Cómo te acuerdas de ese dicho que dice, los judíos mataron a Cristo? Parece que esa gente no leyeron este texto. Porque ahí dice clarito, los gentiles, con la confabulación de quién? De los que se olvidaron. Y hacen una, ¿cómo se llama? Una cofradía, hacen una pandilla en contra de él. Volvemos entonces al 18. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. ¿Por qué él utiliza el Hijo del Hombre? ¿Por qué él no dice yo? ¿Por qué utiliza como si fuera alguien que está en otro planeta? El Hijo del Hombre. ¿No es más fácil decirle, y a mí me van a entregar, y a mí me van a hacer esto? ¿Por qué habla del Hijo del Hombre? El hijo de Adán. Muy simple. Porque cuando la gente se olvida de Dios, cree que está hablando con uno igual que él. Cuando la gente no tiene en cuenta quién es el creador de los cielos y de la tierra, y que en su infinita misericordia él se agacha a hablar contigo, tú no puedes perder de vista que él es el creador. Y él merece la alabanza, la adoración, pero esa gente también lo adoraban, sacerdotes, escribas. ¿Qué es lo que no merece él? Que se olviden de quién es él. Nosotros vivimos en un mundo donde hay muchas cosas aquí que están diseñadas para olvidarnos de Dios. La abundancia te hace olvidarte de Dios. La escasez te hace olvidarte de Dios. Si nosotros tenemos en cuenta quién es Él, ¿qué decía el apóstol Pablo? Sé vivir en la alegría, sé vivir en la tristeza, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Todo lo puedo ¿en quién?
en Cristo, ese hijo de hombre, que esta gente está subiendo con él, pero en el camino se van a olvidar de quién es él, porque ellos son los primeros que lo van a abandonar, ellos son los primeros que lo van a dejar solo, ellos son los primeros que no van a creer ni siquiera lo que él le está diciendo ahí mismo, que va a morir y que va a resucitar. Ellos son los primeros que se van a olvidar de eso. Pero como él sabe cuál es la situación del ser humano y lo fácil que es olvidarte de Dios, entonces él le está acentuando eso. Vamos a ir arriba, pero no te olvides que ese hijo del hombre es el mismo que está allá arriba. ¿Se acuerdan aquel famoso momento de aquella joven que había muerto y que Jesús vino con su talí? ¿Se acuerdan el talí? Jesús viene con su talí, lo pone con la muchacha y le dice, talita cumi. ¿Y qué pasó? Se levantó. ¿Por qué le puso su talí? ¿Por qué talita? La del talí, el femenino, la del talí, levántate. ¿Por qué la del talí? Porque el mismo que está allá adentro es el mismo que está afuera. El mismo que oye tu oración es el mismo que tú puedes confundir. Y todo en este mundo está hecho y creado por este mundo, por el príncipe de las tinieblas, por este mundo de muerte, para que tú creas que la vida no existe. Y tu vista va a estar siempre bajando y confundiéndose con las cosas de aquí abajo, olvidando al Dios. Está aquí, pero no es de aquí. Cuando tú estás en un momento, sea de abundancia o de crisis, ¿por qué dice el apóstol Pablo? Dad gracias a Dios en todo. Porque ese es el antídoto para que cuando tú estás en la abundancia o cuando tú estás en la escasez, no te olvides que el Dios creador de los cielos y de la tierra está ahí también. Y aunque pudiera estar en una cruz que pareciera que es un hombre igual que otro cualquiera, pudiera parecer que él no tiene poder ninguno. Pero él se levanta de la muerte. ¿Por qué? Porque el que está ahí es el creador de los cielos y de la tierra. Hay situaciones a veces que tú vas a bajar la vista y hay situaciones que tú vas a decir, estoy solo, estoy abandonado, esto no tiene a dónde salir. Ese es el momento que tienes que acordarte. Que si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Por qué? Porque contra él nadie puede. Él es el creador de los cielos y la tierra. Allá estaba el apóstol en una prisión. De buena primera empezó a cantar. ¿Y qué pasó? ¿Te acuerdas lo que pasó? Las cadenas. ¿Dónde estaba el de la llave? La llave estaba afuera. ¿Y quién abrió las cadenas? El que creó los cielos y la tierra. Entonces no te puedes olvidar. No es olvidarse de Dios. Porque la gente a veces confunde. No, pero yo creo en Dios. No, los demonios también creen y tiemblan. No es creer en Dios. Es saber en quién tú has creído. Es saber que tú crees en el creador de los cielos y de la tierra, en el único ser que tiene control sobre todas las cosas. Que se hizo hombre, caminó entre nosotros, vivió entre nosotros, pero no se quedó aquí abajo. Dice, llevó cautiva la cautividad. Se la llevó. Y nadie pudo decirle, no, no te la lleves, oye, tú aquí no mandas. ¿Por qué? Porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Cuando decimos Elohim, cuando decimos Dios, no pienses en el Dios que piensa todo el mundo. Que tu mente vaya más allá. Piensa en el Dios que creó todas las cosas.
Piensa en el Dios que se levanta de la muerte. Piensa en el Dios que derrota todo imperio. Piensa en el Dios que está en las alturas. Piensa en el Dios que camina en la tierra y vuelve. No lo pueden aguantar, no lo pueden retener, no pueden con él. No hay forma que lo controle, no hay forma que lo detenga, no hay forma que lo encierren en un esquema. Porque Él es el Dios de todas las cosas. Cuando tú piensas en Dios, no te olvides nunca. ¿Qué es Él? Dice el apóstol Pablo, ni la muerte, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, ni ángel, nada me puede separar ¿de quién? Del amor de Dios. ¿Por qué? No, porque dice la Biblia, no. Porque Él es el creador. Él es el Elohim. Él es el que está por encima de todas las cosas. Por eso cuando usted viene por la mañana y ora a Dios, ¿con quién tú estás hablando? ¿Tú estás hablando con cualquiera? Tú estás hablando con el Creador. Si todos nosotros tenemos conciencia de eso cada vez que vamos a hablar con Dios, las cosas pueden ser muy diferentes. No porque nosotros tengamos poder para hacer las cosas diferentes. Es porque estamos hablando con el único que tiene poder para hacer que todo sea diferente. ¿Se acuerdan aquel muerto que tenía peste ya de varios días? Se para Jesús y Jesús hace una oración. ¿Te acuerdas la oración de Jesús? Señor, yo te pido que tú sales, que tú resucites a Lázaro. ¿Te acuerdas de esa oración? No te puedo acordar porque no fue así. Dice él, yo sabía que siempre me oye. ¿Por qué? Porque ¿con quién está hablando él? Con él mismo. Es el gran misterio de la piedad. El creador de los cielos y de la tierra, muriendo por ti en la cruz y escuchándote en todas las cosas y teniendo intimidad contigo. Y no solo eso, lo que voy a terminar ya, pero no es solo eso. Dice también que nos dio su Espíritu Santo para que viva y more en nosotros. Usted se imagina. Dice el segundo versículo, la primera vez que escuchamos hablar del Espíritu Santo, el segundo versículo de la Biblia. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Oiga, y de buena primera te dicen, y ahora el Espíritu mora en ti. ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más necesitamos nosotros? ¿Qué más necesita alguien que tiene esa bendición? Dios les bendiga en esta mañana y que seamos conscientes en cada momento. Mientras más momentos seamos conscientes de eso, mejor para nosotros. De que estamos delante del Creador de los cielos y de la tierra. Dios les bendiga.